Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Vimos los 5 supuestos, los estudiamos. Luego, entre medio hablamos de la simulación, lo que vamos a hacer para representar esos diagnósticos y representar cada uno de los supuestos. Y comenzamos con el primero. Se conoce residuales versus valores estimados. Así que vamos a ver los residuales en el eje de X. Perdóname, en el eje de Y. Aquí están los residuales. Y los valores estimados en el eje de X. Y aquí ven la fórmula del modelo lineal, lineal model, y X. ¿Ok? Y así se ve un plot. Se utiliza para comprobar el supuesto de una relación lineal entre la variable predictora y el evento. Una línea horizontal, miren esta línea aquí rojita, sin patrones distintivos, es una indicación de una relación lineal. Así que cuando tenemos una relación lineal vamos a ver algo parecido a esto. Tenemos en este plot que tenemos los residuales en el eje de Y, los valores ajustados en el eje de X. El gráfico va a tirar esta línea y va a estar vamos a ver, entre 2 y menos 2. Si los valores están aproximadamente 2 y menos 2 o menos 1.5 a 1.5, por ahí más o menos, ¿verdad? Podemos llegar hasta 2 y no tiene un patrón distintivo esta nube. Entonces estamos hablando de que sí, mira, es se cumple con el diagnóstico de la relación lineal. Eso es lo que estamos buscando. Así que ese ya es uno. El otro posible diagnóstico le llaman QQ plot o QQ normal o QQ normal. Se utiliza para examinar si los residuales del modelo de regresión lineal se distribuyen normalmente. Es bueno si los puntos residuales siguen la línea recta diagonal discontinua. Y aquí, en vez de tener los residuales, tiene unos residuales estandarizados. Y los cuantiles de el modelo ajustado. Y lo que queremos observar es que los puntitos estén cerca, sin ningún patrón determinado, de esta línea diagonal. Si observamos un patrón como este, entonces los residuales se distribuyen normalmente. Así que estamos cumpliendo dos supuestos: linealidad y residuales normales. Ubicación de escala o ubicación de extensión. Se utiliza para comprobar la homogeneidad de las varianzas de los residuales o la homocedasticidad. La línea horizontal con puntos igualmente extendidos es una buena indicación de homocedasticidad, que es el mismo plot que vimos anteriormente. Se utiliza también. Es plot similar al diagnóstico de residuales versus valores estimados, pero aquí los residuales también van a ser estandarizados porque provee una mejor, le llaman que tienen unas mejores propiedades para establecer la homocedasticidad. Y así se vería también un evento que no tiene heterocedasticidad. Así que si observamos un patrón como este, nuevamente entre 1.5 a 2,
sin un patrón distintivo, ¿verdad? Vemos que lo que es una nube no hay algo que nos llama la atención específicamente, pues entonces es homocedástico. Y de igual manera, en la gráfica, el plot ya ajustado que te trae el paquete estadístico, te da esta línea roja que te permite observar de manera más sencilla. Es una ayuda visual a detectar un patrón en esta nube. Y vamos a ver ya mismo ejemplos de cuando no se cumple. Que es algo que mucho le falta a los libros, ¿verdad? Eso lo preparé para esta clase específicamente porque siempre te dicen, ¿verdad? Te enseñan lo bonito, pero cómo se ve como las desviaciones, ¿verdad? Eso también es importante observarlo. Residuales versus apalancamiento. Se utiliza para identificar casos influyentes, es decir, valores extremos que pueden influir en los resultados de la regresión cuando se incluyen o excluyen del análisis. Ahora, el leverage o apalancamiento es diferente a lo que le llaman outliers o valores extremos. Es diferente en sentido de que cuando hablamos de los valores extremos estamos hablando de la variable y, y cuando estamos hablando de apalancamiento es los valores extremos en el predictor, en la variable x, ¿ok? Y de igual manera son esos casos influyentes. Y aquí tenemos algo que se llama la distancia de Cook. Y mientras más alta la distancia de Cook, entonces esos son valores que se consideran como valores que hay que observar, hay que identificar y ver qué sucedieron con ellos. Ahora vamos a hacer simulaciones y diagnósticos. En esta sección se presentan varios datos simulados creados para representar una regresión lineal simple, casi perfecta, y regresiones lineales con desviaciones de los supuestos. Luego se implementarán diagnósticos para probar la desviación y se expondrá los pasos para trabajar con ellas. Ya vimos, ¿verdad? Esta regresión, este es una representación de cuando sucede un evento perfecto. Aquí se cumplen todos los residuales. No, se cumplen todos los supuestos. Y vemos la perfección de esos diagnósticos. Sí, básicamente aquí lo que voy a presentar son unas simulaciones de cuando no se cumplen los supuestos. Aquí observamos en estas tres gráficas que se cumplieron los supuestos a perfección. ¿Ok? Hay una linealidad, hay homocedasticidad, existen valores, los residuales tienen unos valores normales, existen los datos, ¿verdad? Y ahí no hay un gráfico para la existencia. Es que existan y que tú conozcas la distribución. Esa es la parte teórica. Y está lo otro que es que no haya correlación entre observaciones, entre eventos. Eso tampoco, bueno, sí lo puedes probar con otros diagnósticos, pero es mejor evitarlos en la recolección de datos y en el diseño de análisis. Así que con estos gráficos estamos viendo pues la normalidad, la linealidad y la homocedasticidad. Los otros dos pues son teóricos. Y también vimos a que no es un supuesto, pero mencionamos que debemos verificar es que no existan valores extremos o valores de apalancamiento. Esta simulación nuevamente es una simulación simple, donde la relación entre ambas variables es perfecta. Aquí tenemos la simulación. Ve aquí, esta simulación crea una situación perfecta que ayuda a detectar escenarios que se desvían de estos patrones. ¿Y qué significa una simulación perfecta? Pues miren cómo todos los datos están bien unidos y podemos visualmente decir que el promedio de la Y en cada una de las X pertenece a estos valores.
y que esa desviación es bien poquita y todos están bien unidos, no vemos ninguna nube. Esta es ya mi línea de regresión y ya podemos decir, wow, si esta es la situación, mi modelo de regresión va a tener un poder predictivo bien alto porque esta variable predice súper brutal, predice espectacularmente mi Y, y la magnitud de la relación es fuertísima. Mira, está pendiente, y mis errores estándar van a ser bien pequeños. Así que voy a poder probar la hipótesis. Y esto es como algo que posiblemente nunca vayan a encontrar. Se puede inferir visualmente una relación lineal entre Y y X. Todos los puntos se encuentran muy cerca uno de otros, lo que significa que existe poca variabilidad entre los valores de Y por cada valor de X. No obstante, es conveniente probar si la relación percibida es estadísticamente significativa y cuál es la fuerza de la relación. Para eso existen las medidas de resumen de los resultados del modelo estadístico. Esto es otro tópico, ¿verdad? Aquí este no es un tópico, este no es el tópico o algo alusivo a los supuestos. Lo que estoy diciendo básicamente es, repasando nuevamente lo que hablábamos la semana pasada, es que sí, se ve que es una relación visual, pero vamos a cuantificar esa relación. Y para eso es el modelo, para eso es el modelaje, para cuantificar. A continuación se presenta una formulación de un modelo lineal simple utilizando R como herramienta estadística. Antes de interpretar los resultados de este o cualquier modelo lineal, es necesario determinar si se cumplen los supuestos del modelo. Y establecemos un modelo de regresión. Yo le llamé LSIM, de simulación. Utilizo la función lineal model porque mi variable dependiente es normal. Como yo sé que mi variable dependiente es normal? Porque utilicé una función que simula la normalidad. ¿Ok? Por eso yo sé que es normal. Y por tanto, porque como yo sé que es normal, pues entonces utilizo esta función que es adecuada a ella. Si no fuera una distribución normal, esta función no sería la adecuada. Y me da el intercepto 0.58 y la pendiente 1.99. Y eso es lo que representa esta gráfica. 1.58, aquí comenzaría la línea de regresión y por cada valor de X que aumentamos, aumenta Y en casi 2 unidades de lo que sea que estamos simulando. Existe hoy día le podemos llamar o le llaman un metapaquetes, un conjunto de paquetes específicos para generar procesos de modelos en el lenguaje R. Se llama Tidy Models. No voy a entrar en eso ahora mismo. Lo menciono porque esta función augment, el SIM augment, es parte de las funciones de ese conjunto de metapaquetes que se llama Tidy Models. Así que modelé con R base, con stat, y utilicé una función de otro paquete que se especializan en modelaje. Lo interesante de esos paquetes es que te da un marco conceptual y programático para ejecutar modelos de regresión. Y el resultado de todo lo que despliegan esos paquetes va a ser en un data frame o lo que ellos le llaman también tables. Ahora, cuando tú utilizas ese paquete, la generación de datos de ellos siempre va a tener un puntito al frente. Punto fitted, punto residual, punto hat, etcétera, etcétera, etcétera. Así para que sepan, estos son mis datos simulados Y y X y estos otros variables aparecieron ahí porque
lo implementé esa función en mi modelo de regresión. ¿Ok? Y como implementé esa función en mi modelo de regresión, que les llama, vamos a aumentar, ¿verdad? Vamos a expandir, a mejorar tus datos, le incluyo a mi simulación los datos fitted, los datos ajustados, los residuales, miren los residuales aquí, los residuales son un vector, la matriz de hat, algo que se llama sigma, la distancia de cut, esta es la sigma, la varianza, ahora mismo no me recuerda qué es hat, me imagino que proviene del hat matrix, que es para hacer, cuando tú haces modelos de regresión, vimos que necesitamos la varianza covarianza, ¿se recuerdan? Que calculamos la covarianza, ¿ok? Eso es lo que te provee el hat matrix. Y aquí el standardized residual. ¿Por qué les presento esto? Porque si se recuerdan en los gráficos que vimos anteriormente, hace un minuto atrás, utilizamos para hacer esos gráficos los fitted, utilizamos los residuales, utilizamos la distancia de cut y utilizamos los residuales estandarizados. Si no nos acordamos, vamos a ir un poquito para atrás. Aquí tenemos los residuales y los fitted, los valores ajustados. ¿Ok? Así que de donde ellos hicieron esa gráfica, de esa información que proviene del modelo de regresión. Aquí están los estandarizados. Estandarizados nuevamente. Y los valores ajustados. Y la distancia de Cook. Y obsérvenlo aquí nuevamente. Ajustados, residuales, varianza, Cook y residuales estandarizados. ¿Ok? ¿Y de dónde ellos obtienen esta información? Pues del mismo modelo de regresión. De la misma programación. Si vemos acá, te dice values, que me provee cuando yo ejecuto un modelo lineal utilizando esta función, LM, Ozone, Solar R, cuando yo hago esto, a pesar de que solamente si yo llamo ese objeto me despliega esta información, tras bastidores realmente existe todo esto. Coeficientes, residuales, valores ajustados, rank, weights, los residuales, los degrees of freedom, todo esto que son los values, me los provee al yo ejecutar esta función. Y esta función augment, lo único que hizo fue coger estos datos, agarrar estos datos resultados que ya existen aquí y los acomodo de una manera mucho más utilizable para el científico. Eso fue lo que hizo, lo que hicieron los programadores. ¿Ok? Pero lo más importante es de cómo yo pude hacer esas gráficas. Primero, ya R tiene unas funciones que fácilmente las puedes desplegar, pero donde yo obtuve los fitted values, los residuos, pues la misma función los guarda tras bastidores. Es parte del objeto. Si vienen a ver aquí, LM es una lista, list. Vamos a borrar todo esto. Un poquito de programación, pero es importante. Todos los paquetes son así. Si observas, es un list. Y ahí tiene toda la información que acabamos de ver. ¿Y cómo yo agarro esa información list? Pues Cintia sabe, ¿verdad? Porque ya estuvo en el curso conmigo, el último curso. Dime, Cintia. Vamos aquí a LM1.
le pongo un signo de dólar y ahí está toda la información. ¿Y qué yo quiero? Ah, los coeficientes. Ahí están los coeficientes. Ah, no, yo quiero los residuales. Ahí están los residuales. ¿Ok? Acuérdense, un objeto puede tener mucha información, pero deben conocer que ese objeto en particular. Vamos a comprobar. Existencia. El primer supuesto. La existencia es teórica. Dice que por cada valor de X debe haber un cierto número de valores de Y con una distribución de probabilidad. Esto es repaso. En otras palabras, debes tener un conjunto de datos de estudios válidos con variables que puedan ser representadas por una función y que en teoría son importantes para estudiar la relación de X y Y. Eso es existencia. En resumen, debes conocer bien tus objetivos de estudio, cómo se recopilaron tus datos y el significado de los mismos. ¿Ok? Esto ya lo hemos dialogado durante el día de hoy. Linealidad, un gráfico de dispersión entre los residuales del modelo de regresión en el eje de Y los valores estimados por el modelo de regresión en el eje de X. Permite evaluar el supuesto de linealidad. ¿Y cómo lo obtienes en R? Lo estoy volviendo a repetir, ¿verdad? Es un repaso de lo que dijimos ahorita. Pero estoy dando un poquito más de información. ¿Cómo obtenemos esto en R? Pues a esta función plot, y si a esta plot le introduces un objeto de clase LM, como lo es el MSIM, y le dices cuál igual a 1, entonces te da la gráfica de residuales versus valores ajustados. Como mencionamos, los residuales están en el eje de Y y los valores estimados o ajustados, mejor estimado que ajustado, estimados en el eje de X. Si la relación es lineal, no debe haber ningún patrón marcado, como aquí no hay nada marcado. Los puntos resultantes deben revoltar alrededor de 0, entre -2 y +2. Mírenlo aquí. No hay patrón y está entre -2 y +2. Si la distribución de los valores en la gráfica toma una forma diferente a la que se ve en este gráfico, que está muy dispersa, a una más organizada como un megáfono, se sospechará de heterocedasticidad. En la gráfica presentada anteriormente no hay ningún patrón distinguible y la línea roja puede ayudar a detectar algún patrón. Si la gráfica residual indica que existe una relación no lineal, es posible ver un patrón curvilíneo. Ok, aquí ya tenemos algo que se desvía exageradamente de esto. Ah, bueno, espera, perdóname. Esta es la relación curvilínea. Esta es la simulación de Y este es el scatter plot, la gráfica de X y Y. Y esto es una relación que no es lineal, es curvilínea. La lineal esta que vimos ahorita, ¿verdad? Ya, esta es curvilínea. Y aquí entonces realizar la regresión de esta relación no lineal y observen cómo se diferencia exageradamente de esta. Claro, lo exageré para que hubiera una, ¿verdad? Alguna diferencia marcada. Aquí ya observas que los residuales tienen esta relación y no hay como una nubecita. Entonces, un enfoque simple para compensar la no linealidad es utilizar transformaciones no lineales en los predictores mientras se está formulando el modelo. Y vamos a aprender a hacer eso. Por lo tanto, estaríamos creando un modelo estadístico no lineal. Esta gráfica también ayuda a identificar si la varianza en los errores residuales no son constantes. Normalidad.
los residuales están normalmente distribuidos. El segundo supuesto dice que la distribución de la variable y debe ser aproximadamente normal para cada valor de x. Aquí tengo que verificar por qué yo le puse la distribución de la variable y. Tengo que ver por qué Kleinbaum dice esto. Pero realmente es la distribución de los residuales por la relación de y entre x. ¿Ok? Lo que estamos observando aquí son los residuales. Porque la variable y no tiene muchas líneas, tiene una sola distribución. Así que aquí son los residuales. Tengo que verificar bien eso. Ese texto. El gráfico QQ es una estrategia para explorar el supuesto de que los errores tienen una distribución normal. El modelo de regresión con errores distribuidos normalmente es representado por una línea diagonal. Y como se evidencia, cómo se construye, plot, le introduces un objeto LM, wish2, y te da el normal QQ plot. Una prueba de ajuste de normalidad como la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk es útil para evaluar cuantitativamente la normalidad de los residuales. La prueba disponible para evaluar normalidad son sensibles a tamaños de muestra grande, es decir, a menudo concluyen que los residuales no son normales cuando el tamaño de su muestra es muy grande. No obstante, en todos los libros, ¿verdad?, que tengo de referencia, siempre enfatizan es mucho mejor observar estas gráficas de diagnóstico. Mucho mejor. ¿Y cómo yo ejecuto la prueba de Shapiro-Wilk? Pues hay una función, se llama Shapiro Test. La prueba de normalidad, donde la hipótesis nula es que la distribución no se desvía de la normalidad. Por lo tanto, un valor P no significativo o mayor de 0.05 indica que los datos no se desvían del supuesto de normalidad, como sucede aquí. Ok, LMSIM, que vimos que, y tiene lógica, ¿verdad? Tenemos que validar. Esto tiene lógica. Sí, tiene lógica porque vimos que mi LMSIM, mi relación entre X y Y era perfecta. Era positiva y fuerte, con poco error. Así que esto tiene sentido. Tiene una distribución normal. ¿Qué hacer en caso de no normalidad? Miren cómo este QQ-plot se desvía de la normalidad exageradamente, ¿verdad? Se pueden utilizar varios métodos de transformación no lineal, ya sea en la variable y como en la variable x. Y vamos a ver que vamos a estar modelando esas variables x. Otra estrategia es utilizar un modelo lineal generalizado adecuado para la distribución de la variable y, que son las funciones enlace que las mencionamos ahorita. Homocedasticidad. Residuales estandarizados frente a los valores estimados ayudan a determinar si las varianzas del error es constante. Este valor es similar al de residuales versus valores estimados, pero tiene mejores propiedades para ayudar a distinguir la desviación del supuesto de homogeneidad del término del error. Ok, míralo aquí, sí. Me preocupa que creía que no tenía la gráfica. Cuando hay heterocedasticidad en un análisis de regresión, los resultados del análisis se vuelven difíciles de confiar. Específicamente, la heterocedasticidad aumenta artificialmente la varianza de las estimaciones del coeficiente de regresión. Y ahorita explicamos qué sucede cuando ocurre eso. Si aumenta la varianza, estaríamos aumentando la posibilidad de aceptar la hipótesis nula cuando esta es falsa, porque estamos aumentando esos intervalos de confianza. A mí me gustan más los intervalos de confianza que las pruebas P, por muchas razones. Pero eso es otro tópico. La presencia de valores extremos pueden ocasionar también una desviación de este supuesto, así que los valores extremos también
me pueden afectar la homocedasticidad. Si no se cumple este supuesto, se observará un patrón similar a un megáfono, donde los puntos están juntos en un extremo del eje de X y más esparcidos en el otro extremo. Miren aquí la representación. ¿Ok? Aquí no tiene ningún patrón definido. Aquí sí tiene un patrón y parece eso mismo, un megáfono, donde estos valores tienen menos dispersión que estos valores a este extremo. Un buen indicador de homocedasticidad es si se observa una variable, se observa una línea horizontal con puntos de distribución similar de la variable en el eje de Y a lo largo de los valores de la variable en el eje de X, que es lo que sucedió en la parte anterior, en la gráfica anterior. Ahora también tenemos una prueba para ver si se cumple el supuesto de homocedasticidad, que es la prueba de Bruch-Pagan. Y propone la siguiente hipótesis. Hipótesis nula. Los residuales son homocedásticos, es decir, distribuidos uniformemente. Hipótesis alternas. Los residuales son heterocedásticos, es decir, no son distribuidos uniformemente. Aquí tenemos el SIM. El resultado de la prueba por Bruch-Pagan en R propone que dado que el valor P no es menor de 0.05, no rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, no tenemos evidencia suficiente para decir que existe heterocedaticidad en el modelo de regresión. Y esto es, ¿verdad? Como Williams se expresó ahorita cuando le estaba hablando de sus pruebas, que es exactamente así que uno debe expresarse. No tenemos evidencia suficiente para decir que existe heterocedaticidad en el modelo de regresión. Una posible solución para reducir el problema de heterocedaticidad es utilizar una transformación de raíz cuadrada o logarítmica en la variable de resultado Y. Eso puede ser una de algunas otras, pero es la que más consona es con homocedasticidad. Valores extremos, ya estamos por terminar. Un valor atípico es un valor de la variable resultado muy diferente al valor máximo o mínimo de la mayoría de los valores. Así que ese valor atípico es de la variable resultado de la Y. La presencia de valores atípicos pueden afectar la interpretación del modelo porque aumenta el error de los residuales cuadrados, en otras palabras, el error. Los valores atípicos se pueden identificar examinando los residuales estandarizados, que son los residuales divididos por su error estándar estimado. Aquí están. Y en la gráfica observamos que el mismo R te dice, yo entiendo, haciendo un análisis que hace la grafiquita, yo entiendo que, y te los marca. Yo entiendo que estos son valores outliers, atípicos. Y uno entonces tiene que ir a los datos y decir, ok, esto fue un error o están bien. Porque estos valores son atípicos. ¿Qué voy a hacer? ¿Los voy a eliminar? ¿Los voy a dejar? Si los elimino, ¿cuáles son las consideraciones? ¿Me está influenciando demasiado la distribución de mis datos? ¿Cómo es la distribución de mis datos si yo los elimino? Se ajusta mejor a la normalidad y esas entradas son dudosas. Pues entonces los elimino. O sea, tú entras en ese análisis de por qué ocurrieron esos valores. ¿Qué sucede si no son errores en la entrada de datos? ¿Qué sucede si los elimino en mi análisis? ¿Verdad? ¿Cómo corre esa distribución? ¿Cuáles son las consecuencias de dejar a esas personas fuera del estudio sin ser evaluadas? Ya viene un proceso teórico que hay que estar evaluando. Y tenemos apalancamiento leverage, que son valores extremos, pero en el eje de X. Y estos se detectan examinando la estadística de apalancamiento. P es el número de predictores y N es el número de observaciones. Y tenemos el famoso Cook Distance,
También se puede ver con el residual versus standardized, con una gráfica de leverage. ¿Ves? Este es el Cook Distance aquí. Y también, para que no tengas que calcular tú mismo el apalancamiento, pues ya R te lo calcula. Y te estima que, mira, estos son valores de X que posiblemente son eventos extremos. 2 más 1, 0.08 y 0.08. ¿Ok? Así que el mismo R, el mismo paquete estadístico te debe decir, para que tú no tengas que calcular este error por cada uno de los puntos, pues ya el paquete estadístico automatiza ese procedimiento. Pero nada, de todas maneras le puse la fórmula ahí de apalancamiento. Consecuencia puede llevar a que el modelo no se ajuste adecuadamente, por lo tanto la línea de regresión puede que no represente con precisión la tendencia general de los datos. Todos estos supuestos modelos, ¿verdad? Todos estos supuestos en el modelo es para exactamente lo mismo. Si no se cumplen, va a presentar un problema. Va a presentar un problema en esos errores estándar, en esa precisión. ¿Ok? Y nuevamente, otra forma de ver el Cook Distance es Cook Distance versus los valores observados. Y se ven acá en los dos plots, entiendo que representan los mismos valores. Sí, exactamente los mismos. Son dos maneras de ver ese valor. ¿Y qué hacer con estos valores? Exactamente lo mismo con los valores extremos. Tenemos que examinar los datos, considerar si los vamos a excluir. Vemos qué sucede si aplicamos algún tipo de transformación o generar pesos a los datos. Introducir un pesaje. Y eso es un proceso iterativo de estar establecido con el, ¿verdad? Reunirse con el equipo porque esos datos son extremos, qué vamos a hacer con ellos, si los eliminamos, qué sucede, cuáles las consecuencias de no representar esa población. Realmente son valores que fueron entrados manualmente y erróneos. Entonces, si ese es el caso, pues es el caso más fácil. Se elimina. Ahora, ¿qué sucede si son poquitos datos? Entonces tienes otro problema porque cuando hay poquitos datos, 3 datos son importantes. ¿Alguna pregunta? Y si hacen plot sim, sin ponerle which, entonces tienen los 4 gráficos de una vez. Así de sencillo. Y cuando vayan a hacer su modelo y vayan a evaluar estos supuestos, agarran estas mismas diapositivas y van uno por uno. No tienen que acordárselo todo, saber dónde está la información. Ok, comenzamos con el primero, linealidad. Primero la existencia, cumplimos. No hay valores autocorrelacionados. Linealidad, ok, pues la linealidad la podemos ver con el residual visual fitted. Y comienzan y redactan, sí, el supuesto se aprobó. Después entonces observan la normalidad. Sí, la normalidad se aprobó basado en la gráfica de normal QQ. El supuesto no se cumplió con la gráfica de normal QQ. Pues entonces, ¿qué vas a hacer? Y redacta qué estás haciendo hasta que ese supuesto se cumpla. ¿Ok? Así que ese es el procedimiento adecuado.